Hola, buenas tardes. Desde el Centro de Estudios en Administración Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, le damos la bienvenida a la emisión número 4 del ciclo de divulgación y de generación de conocimiento acerca de la gestión de las administraciones tributarias, llamado Conversando con el SEAT. Se trata de un ciclo de entrevistas en vivo con destacadas personalidades del ámbito tributario, donde la audiencia podrá participar haciendo preguntas a través de la plataforma de transmisión en vivo de YouTube. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Mario Bollmann, contador público de la Universidad de Buenos Aires, posgrado de especialización en tributación de la UBA, profesor asociado a cargo del régimen tributario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de Teoría Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Director de la carrera de especialización en tributación de la Universidad Nacional de Misiones, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, profesor del Máster en Finanzas de la Universidad del SEMA, autor de numerosos libros y publicaciones en materia tributaria. Para mí es una presentación muy especial porque hace 30 años inicié la carrera de docencia universitaria y en el año 1990, y cuando fui a presentarme el primer día de clases al jefe de trabajos prácticos, me recibió el doctor Mario Bollmann. Así que bueno, un conocimiento y una relación en todo lo que es la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas con Mario Bollmann, que es un gusto tenerte acá con nosotros. En el día de hoy vamos a conversar con él sobre los aspectos esenciales del ajuste por inflación en la República Argentina. Presentamos además del panel del SEAT, que está compuesto por el licenciado Horacio Castañola, que es el director del SEAT, el contador Gabriel Badel, coordinador técnico, y Gabriel Bordiñón, de la Comisión Técnica y organizadores del ciclo. Le doy el uso de la palabra al vicedirector, el contador Daniel González. Gracias, Guille. Buenas tardes a todos y bienvenidos, tanto a los que vienen a escuchar al doctor Bollmann y al doctor Bollmann, que realmente ha sido un gran colaborador nuestro cuando hemos estado en la Secretaría de Capacitación y Cultura de la EFIP. Bueno, les comento lo que ya siempre les comento, que cómo funciona el sistema. Son charlas que han sido pensadas para interactuar de manera distendida con el entrevistado. Es por eso que desde la comodidad de nuestras casas, desde nuestros living o escritorios, podemos preguntar a los especialistas aquellas cuestiones que nos interesan para nuestra vida profesional, pero indudablemente con la cordialidad de estar interactuando entre amigos. Les digo que es importante ingresar a la plataforma con el usuario y clave que habitualmente se utiliza en Google para poder hacer preguntas. Nuestro equipo técnico estará recopilándolas y serán transmitidas al contador Bollmann. Lo que quisiera, como siempre, dejar claro que este centro de estudios es de la Facultad de Ciencias Económicas y siempre en todas las actividades que hacemos nosotros, agradezco profundamente en mi nombre y en el nombre de toda la comisión directiva de este centro, al decano de la facultad, al secretario de graduados también, y también, porque con él empezamos, cuando era decano, al rector de la Universidad de Buenos Aires, y por otro lado les comento que ayer justamente nos hizo un reconocimiento porque ha salido publicado los temas nuestros en el CIAT. Así que realmente muy contento y que cada vez tengamos más gente y cada vez tengamos una audición más que importante. Así que gracias y los dejo en la compañía de nuestro director, el licenciado Castañola. Buenas tardes a todos. Realmente, bueno, como todos los viernes, es un gusto estar acá
y más que nada tratar de ser útiles a la audiencia, ¿no? Realmente la idea que tuve en el centro, hace muchos años empezamos a empujar esta idea y realmente tener un profesional del nivel del doctor Bollmann creo que puede ser útil a todos nosotros para ilustrarnos y para aprovechar su experiencia y su conocimiento en el tema que vamos a tratar. Realmente el nivel de audiencia que estamos logrando en estas charlas informales que estamos teniendo todos los viernes es realmente significativo y nos entusiasma a seguir avanzando con la idea. Así que bueno, no quiero dar más preámbulos y empezar realmente a la jornada de trabajo con Mario. Mario, de vuelta, muchísimas gracias por tu presencia acá, realmente jerarquizás estas reuniones y realmente la primera pregunta que se me ocurre para empezar a trabajar en concreto en realidad son dos preguntas. La primera es cómo va a afectar el mecanismo de ajuste por inflación en este periodo tan turbulento y tan crítico de recesión y de incertidumbre económica. ¿Cómo ves que la introducción del mecanismo de ajuste por inflación puede afectar la recaudación de la administración tributaria? Y por otro lado, un tema muy puntual, pero que por lo menos a mí me preocupa y creo que a unos cuantos nos preocupa, es que el ajuste impositivo aparece en un solo concepto en la declaración jurada y que puede, a criterio de algunos, pensamos que puede dificultar cuando nos ponemos del otro lado, del lado del control, del lado nuestro, o del que yo pertenecía, ahora estoy de afuera, digamos, pero del lado de la administración tributaria, la dificultad que puede generar para los efectos del control. Así que son dos preguntas en una y a partir de ahora te dejo todo el trabajo a vos. Muchas gracias de vuelta por tu presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a los amigos del SEAT. Cuando Guillermo Cesayán hace pocos días me invitó a participar en estas jornadas, realmente no lo dudé, inmediatamente tenía mi contestación en su mail a la media hora de su agradecimiento. Realmente me siento entre gente amiga, al menos la gente que he conocido y he participado en alguna reunión preparatoria de este evento. Todos ustedes, Horacio, Daniel, Guillermo y los dos Gabrieles. Así que bueno, es una reunión entre amigos y lo mismo va a suceder con todas las personas que no estoy viendo y que en algún momento o que ya nos hemos conocido en alguna otra oportunidad o reunión profesional. No le escapo a la pregunta, no le escapo al bulto. El ajuste por inflación impositivo que viene desde el año 1978 y ha sido modificado en el año 1985, y aprovecho la oportunidad, la pregunta de Horacio para incorporar un poco de historia, y que está plenamente vigente, porque el ajuste por inflación impositivo está entre nosotros, así como lamentablemente la inflación está entre nosotros. Y creo que lamentablemente nos va a seguir acompañando y ojalá no tuviéramos inflación y ojalá no tuviéramos que practicar ajuste por inflación impositivo. Y creo que el ajuste por inflación impositivo para el año que viene, año 2021, luego de este año 2020, no importa el cierre de ejercicio de la compañía, porque acá estamos hablando de empresas que practican el ajuste por inflación impositivo, no lo practican las personas humanas que tienen rentas de cuarta categoría, por ejemplo, sino que es un privilegio, entre comillas, de aquellos sujetos de empresa que tienen rentas de tercera categoría. Bien, en este año 2020 que estamos transitando, y un poco triste y encerrados, y con establecimientos comerciales cerrados, con número creciente de casos, de muertes, etcétera, el Estado ha tomado una decisión, ¿cuál? La de consagrar el gasto público, salir en auxilio de la población, de las empresas,
y consagrar el bien salud, y dejando de lado el déficit fiscal, que por supuesto está muy presente. La masa monetaria que tenemos en Argentina hoy está en niveles nunca conocidos, que augura ello una creciente inflación para el futuro. O sea que tenemos que aprender bien el ajuste por inflación impositivo, porque lo vamos a aplicar, bien sea del lado de los administrados, de los contribuyentes, como de la administración pública, el fisco, que va a tener que revisar. Entonces, en este ejercicio fiscal 2020, en el cual seguramente las compañías, excepto unos pequeños contados casos que van a tener ganancia impositiva, las demás van a tener pérdida impositiva y van a tener pasivos bancarios, comerciales y de todo tipo. Entonces, me adelanto en la temática de hoy. Aquella empresa que al cierre de ejercicio, por ejemplo, diciembre del 2020, tenga una posición monetaria acreedora, esto es, mayor cantidad de pasivos monetarios por sobre activos monetarios, debido a la presencia de esos importantes pasivos bancarios, comerciales, con el fisco, laborales, previsionales, etcétera, va a generar una ganancia por inflación impositiva en el ejercicio siguiente, en el 2021. ¿Por qué? Me adelanto para aquellos que no hayan practicado el ajuste por inflación impositivo o que no hayan leído la norma, el título sexto del impuesto a las ganancias hasta el momento. Se toma la foto inicial, que va a ser la del 31 de diciembre del 2020, para un cierre de ejercicio diciembre, a los efectos de determinar el impacto del ajuste por inflación impositivo aplicable al ejercicio diciembre del 2021. Si al inicio del ejercicio, esto es, a diciembre de 2020, la posición neta fue acreedora, mayores pasivos que activos, esto va a generar que esa mayor exposición a los pasivos generen una ganancia por inflación impositiva. Esto es muy lógico. En un contexto con inflación, quien agarra dinero, ¿verdad?, y que no se reexpresa, y que no lleva intereses, está en mejor situación que aquel que tiene la situación contraria, que tiene dinero en un cajón y ese dinero cada vez vale menos la inflación. En sentido contrario, y volviendo a la situación muy posible de las empresas que terminan su ejercicio en diciembre de 2020, volviendo a nuestro ejemplo anterior, la mayor exposición a los pasivos, pasivos que predominan sobre los activos, va a generar una ganancia por inflación impositiva. Repito, ¿por qué? Porque tener pasivos, cuando hay un contexto inflacionario, es bueno, y mucho más si esos pasivos no son en moneda dura, en moneda extranjera, o no devengan intereses. Entonces, el mayor quebranto impositivo que se va a generar en este ejercicio 2020, con motivo de la pandemia, la falta de ventas, la falta de no poder trabajar, no poder abrir la empresa para fabricar tornillos o lo que fuere, esa pérdida tendrá como contrapartida, seguramente, al tomarse pasivos, va a tener una contrapartida de una ganancia por inflación impositiva en el ejercicio siguiente, 2021. Ahora, los quebrantos impositivos generados en el año 2020, en el ejercicio 2020, de acuerdo a lo que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias, no son actualizables, se toman en moneda histórica. O sea, pese a las múltiples reformas que hubieron a través de la Ley 27430 del año 2017 y la Ley 27468, los quebrantos, de acuerdo a la ley, no son actualizables. En cambio, la inflación del año 2021 va a generar una ganancia por inflación
expresada en moneda de aquel momento, de aquel futuro momento. Y con respecto a este tema de los quebrantos que no se actualizan, de acuerdo a lo que establece la ley, ya hay cierta jurisprudencia contraria a lo que dispone la ley, disponiendo o entendiendo que esa restricción a la falta de actualización es inconstitucional. Estamos hablando del fallo de la Corte Central Puerto y de un reciente dictamen de la Procuración General de la Nación, Laura Monti, en la causa telefónica de Argentina. Están dando lugar estos antecedentes no solo a la actualización de los quebrantos impositivos, sino a la actualización de las amortizaciones de bienes de uso. En la actualidad no está prevista la actualización, excepto por adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, si una empresa tiene un edificio que tiene 20 años, la amortización ha quedado congelada desde el año 1992 por mandato de la Ley 24073, que dispuso que el índice de actualización es 1. Entonces, esa amortización que queda expresada en moneda histórica, la jurisprudencia está empezando a sostener lo contrario, así como sostuvo la Corte en la causa Canti, tan conocida, el leading case, sobre ajuste por inflación impositivo. Entonces, tanto los quebrantos como las amortizaciones, la jurisprudencia creo que va orientada hacia la posibilidad de la actualización. Con respecto a la segunda pregunta de Horacio, con respecto a esto que en el aplicativo informático y en el formulario aparece el ajuste por inflación impositivo tan escondido y que uno leyendo la declaración jurada no sabe bien si eso está bien o mal, y que además quien tiene a su cargo el fisco revisar si esas cifras son coherentes o no con la exposición patrimonial al inicio y los movimientos operados durante el ejercicio, sin duda que es muy difícil para el intérprete de una declaración jurada poder determinar a priori si ese monto, volcado a columna 1, una pérdida en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, o a columna 2, una mayor ganancia, es un monto razonablemente correcto o no, y sería prudente que en algún momento, a través de vía reglamentaria, por ejemplo, resolución de la administradora de la FIP, o a través de una ley o decreto reglamentario, se le pida al contribuyente que al momento de presentar la declaración jurada, así como presenta los balances auditados al mes siguiente y certificados por el Consejo Profesional o Colegio de Graduados respectivo, se presenten los papeles de trabajo respectivos o, como sucedía muchos años atrás, 30 o 40 años atrás, exista un aplicativo especial para la apertura de ese monto que va en la declaración jurada del impuesto a las ganancias vinculado al ajuste por inflación impositivo. En su momento existía un formulario que los que tenemos más de 50 años o 55 nos acordamos, el formulario 269, que me acuerdo era de color rojo y bastante abierto, muy bien diseñado, que debía acompañar al contribuyente y entonces el fisco podía razonablemente interpretar si el ajuste por inflación impositivo confeccionado por el contribuyente y que originó un ajuste en menos de la materia imponible o en más, era ajustado a derecho o no. Ahora, aprovecho la pregunta de Horacio para centrarnos en lo siguiente, que es algo que incide sobre la sociedad en su conjunto y que creo que en algún momento tenemos que ponernos los pantalones largos y tomar posiciones al respecto o dar mayor claridad.
En la actualidad tenemos múltiples balances, no tenemos uno solo. Para la ley de sociedades, el artículo 62 de la Ley General de Sociedades, el único balance es el ajustado por inflación. Muy bien, pero para empresas que son grandes en general, en especial aquellas que cotizan en bolsa, el balance de publicación es el balance que cumple con las normas NIF, normas internacionales. Entonces, ahí tenemos un primer balance para empresas muy grandes. Tenemos el balance ajustado por inflación, que está aceptado por el país entero a través de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que es el de la RT6, más todas las modificaciones que tuvieron. Ese es el balance ajustado por la inflación. El segundo. Tercero, tenemos el balance histórico, que no tiene ningún tipo de reexpresión. Entonces, por un lado, el fisco exige a los contribuyentes parta, si no el contribuyente empresa, parta del resultado ajustado por inflación. Pero en un renglón, lleve ese monto ajustado por inflación, estamos hablando del impuesto a las ganancias, al monto de resultado histórico. Es la sumatoria de ingresos y de gastos sin ningún tipo de reexpresión por inflación. Perfecto. Pero aparte, como cuarto balance o como cuarto ingrediente a esta ensalada de cosas, que es el balance NIF, el balance ajustado por inflación, el balance histórico, tenemos el ajuste por inflación impositivo. Y entonces, ese único monto de pérdida o de ganancia se vuelca en la declaración jurada como ajuste por inflación impositivo, y muchas veces, no digo el contribuyente, pero alguien que está revisando al contribuyente en su razonabilidad de cómo determina los impuestos, que puede ser no necesariamente el fisco, sino en un proceso de compra o en un proceso de revisión de la gerencia de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, revisar ese monto que está volcado como ajuste por inflación impositivo es una tarea titánica. De allí que sería prudente que en algún momento, digamos, no en casos de cada fiscalización, habría que abrir múltiples fiscalizaciones y con la carga horaria y con el costo que significa para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Porque cuando la AFIP actúa, significa horas de trabajo que son solventadas por la sociedad entera. Entonces, sería prudente que este ajuste por inflación impositivo, que no signifique abrir un cargo de investigación por parte del fisco, sino que sea sincerado, que sea abierto, así como los contribuyentes presentan sus certificados por el consejo o colegio respectivo. Bien, esto es una interpretación al respecto. Seamos claros en este sentido, y a propósito de la pandemia, y a propósito del gasto público. Cuando hubo ese caso de ese señor violento que castigó, que le pegó a un guardia de seguridad porque le decía, señor, usted vino del exterior y tiene que quedarse en su casa, o el caso es aquel otro caso del surfista que venía de Brasil en su auto con la tabla de surf y lo pararon y hubo que ponerle una guardia policial en su casa, y múltiples casos así, el baby shower o una fiesta en alguna provincia, etcétera, que significa poner en riesgo a la sociedad en su conjunto, a la salubridad, y significa, ¿qué cosa? Gasto público, porque esos policías que hay que dejar en la guardia para que esa persona no salga de su casa, que está en cuarentena, o aquel incumplidor, esto significa gasto. Y bueno, estamos lamentablemente en una situación de pandemia
y donde el gasto público está muy vigente y creciente. Además, no podemos aislarnos de esa situación y tampoco es momento donde la recaudación impositiva esté en el principal ojo de la cuestión, porque es momento se ha tomado una decisión política en ese sentido de cuidar a la población. Hay países donde están acumulando cadáveres en camiones frigoríficos. Bueno, eso no está pasando en la Argentina, es una decisión que se ha tomado, que no suceda así. No se ha abierto la economía desde el primer momento. Es cierto, la economía en el momento o ya debiera empezar a abrirse. Ojalá que este bicho, el coronavirus que nos puso en cuclillas, se vaya pronto de este mundo, pero por ahora estamos en problemas y por ahora estamos en una situación donde el gasto público está por encima de las posibilidades de recaudación, aparte que la actividad económica está bastante empobrecida y el PBI, por supuesto, en esa misma medida. Bien, no sé si Horacio si ha respondido a tu pregunta. Y perdón si me fui por las ramas. No, está clarísimo. Gracias, Mario. Y comparto Horacio. mucho del problema que estás planteando, o sea, no, pero lo importante es que ha sido muy gráfico y que realmente está claro que hoy la recaudación no es crítica, pero va a ser crítica el día que tengamos que recomponer a la sociedad, con lo cual este instrumento lo tenemos que manejar bien porque, como bien decís vos, va a haber un impacto probablemente inflacionario alto y este instrumento lo vamos a tener por un tiempito, ¿no? Así que bueno, le paso la posta a Gabriel para que de alguna manera empecemos la presentación tuya y no la extendamos más porque tu tiempo vale y el de toda la gente también, así que trataremos de ponernos en el foco de la presentación. Así que Gabriel, vos tenías un comentario que hacer y explicar algo y así ya largamos con esta presentación que aparentemente va a ser muy, muy interesante para todos. Gracias. Por supuesto que sí, gracias Horacio. Mario, te doy la bienvenida, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Es un placer tenerte acá por dos razones. Primero, porque te tenemos un gran apoyo, un gran aprecio personal. Te conozco desde hace muchísimo tiempo y tu excelencia hace a la excelencia nuestra. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en este nuevo ciclo. Bueno, te recuerdo, te doy una buena noticia de entrada. Tenemos casi 200 personas ya suscriptas mirando esta presentación y calculamos que debe haber muchas más también que no se han logueado. Les recuerdo a todos que si quieren hacer preguntas e interactuar a través de los comentarios, tienen que loguearse con la clave de Google o la clave de YouTube, pero de otra forma no van a poder estar haciendo las preguntas. Sobre el final de la presentación vamos a estar presentando un código QR, así como este que está en pantalla. Ese código QR va a servir para que ustedes con su teléfono celular puedan escanearlo y les vamos a pedir simplemente una pequeña encuesta de satisfacción. Van a poder dejar sus datos si quieren un certificado de participación emitido por el SEAT y por la Facultad de Ciencias Económicas. Y le vamos a estar preguntando cuáles son aquellos temas de interés para el futuro. Y también nos interesa su feedback para seguir mejorando en esto que venimos haciendo ininterrumpidamente todos los viernes. Mario, te propongo a partir de ahora empezar a trabajar con la presentación que has hecho. Yo la voy a estar pasando. Tenemos un pequeño delay de 1 o 2 segundos, así que tengámoslos presentes. Yo te voy a estar pasando el PowerPoint, así que guíame para adelante, para atrás, o para donde vos quieras. Vamos a arrancar bien desde el principio. Nos vas a explicar desde las bases qué es el ajuste por inflación, impositivo, cómo se realiza, y después, si hay tiempo, luego de tu disertación, haremos las preguntas. Yo tengo un montón, te aviso, pero vamos a ver si podemos tener tiempo como para hacértelas. ¿Sí, Mario? Muchas gracias. Disponé vos de la presentación. Gracias, Gabriel. Bueno, no perdamos más tiempo, empecemos con el Power. Vamos a la filmina siguiente. Bueno,
No se ve demasiado bien, no sé si toda la gente puede llegar a verlo. ¿Hay posibilidades de ampliarlo un poquito? Señor director. ¿Qué tal, Mario? No, en tu caso lo estás viendo un poco más chico, pero la gente lo ve bien porque lo ve a pantalla completa, así que tranquilo, Mario. Podemos seguir. Bueno, sigo. No obstante, a ver si Gabriel Burdinón puede ampliar la letra o ponerlo en pantalla entera, no sé, para... a ver, ok, estamos un poco mejor. Bien, y bueno, estamos hablando de ajuste por inflación impositivo, como conversábamos con Horacio, la inflación está y va a seguir estando. Lamentablemente, la base monetaria, el gasto público, etcétera, augura que vamos a tener inflación por bastante tiempo. Bien, la inflación no es un fenómeno nuevo ni nada por el estilo. No es un tema de este gobierno ni del gobierno anterior, no son atributos de ningún gobierno en especial, sino que es algo que supimos lograr entre todos, de alguna manera. Es lo que nos toca vivir. Desde el año 1968, como dice la Filmina, se le han quitado 13 ceros a la moneda de curso legal. Entonces, fíjense que estamos hablando de muchos años de inflación que escaso, excepto en algún muy escaso tiempo y poniéndole ciertos forceps muy importantes, este fenómeno de la inflación no se logró controlar. Este es un fenómeno existente, no podemos negarlo, esto existe. Bien, existieron paliativos parciales, tanto en materia contable o impositiva, revalúos contables de bienes de cambio, de bienes de uso, el ajuste por inflación contable, el ajuste por inflación impositivo, el de la ley 21.894, la ley de revalúo impositivo establecida en un capítulo de la ley 27.430, que permitió en forma no gratuita, sino onerosa, había que pagar un impuesto, poder revaluar los bienes de uso, poder revaluar acciones, poder revaluar bienes de cambio también. Y entonces, estos son los antecedentes que hay en materia normativa. Ajustes parciales, ajustes integrales, ajustes medianos, como es el de la ley 21.894 de ajuste por inflación, pero que no tomaba en cuenta los movimientos patrimoniales durante el ejercicio, y el ajuste por inflación contable. Si te parece bien, Gabriel, vamos a la filmina siguiente. Ok, entonces, la ley 21.894 de noviembre del año 78 estableció el ajuste por inflación estático. Esto es la diferencia de activos y pasivos al inicio del ejercicio. Volvemos por un minuto y perdónenme que yo insista sobre conceptos y voy, como dice la canción, despacito. ¿Sí? Porque esto, si tenemos bien sedimentados las herramientas iniciales, después vamos a poder ir muchísimo más rápido. Entonces, tomamos la diferencia de activos y pasivos al inicio. Cuando antes respondía a la pregunta de Horacio Castañola, decía, bueno, los activos y pasivos al 31 de diciembre del 2020 van a generar, si hay más activo que pasivo, voy a generar una ganancia por inflación que si en el año 2021 hay un 50% de inflación y la posición neta acreedora, mayores pasivos que activos, es de 100.000 pesos, voy a generar una ganancia por inflación del 50% de esos 100.000, eso es 50.000 pesos de ganancia impositiva que debe ser contemplada a columna 2 en la declaración jurada del tributo.
El ajuste por la inflación de la ley 21.894 se regía por el índice de precios al por mayor nivel general, cosa que no suceda en la actualidad, actualmente es por IPC, por precios al consumidor, y tuvo vigencia para el año 1900, a partir del año 1978. Esta norma fue criticada. ¿Por qué fue criticada? Porque no tomaba en cuenta los movimientos operados durante el ejercicio. Por ejemplo, si una compañía compraba un bien de uso, una compañía con cierre en diciembre, compraba un bien de uso en el mes de agosto, es un bien que se defiende de la inflación por sí mismo y además genera una amortización impositiva computable, la ley 21.894 a ese detalle no le daba importancia. Por eso es que la ley 23.260 del año 85 incorporó lo que se llama el ajuste por inflación dinámico, que puede ser negativo o positivo. Será un ajuste por inflación dinámico negativo aquel que genere una pérdida por inflación impositiva y será positivo si genera una ganancia por inflación. Vuelvo al ejemplo anterior. Si una empresa compra un bien de uso en el mes de agosto y es un bien que se defiende de la inflación por sí mismo, como sucede con los bienes de uso, debemos generar un ajuste dinámico positivo. Esto es, tenemos que tomar como ganancia impositiva la inflación habida desde la fecha de compra, agosto, hasta la fecha de cierre de ejercicio, diciembre de 2021, en el ejemplo que venimos desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos convertido activo monetario, pesos, dinero, plazo fijo, saldo bancario, hemos cobrado un crédito comercial que teníamos con un cliente y con ese dinero, que es dinero que sufre por la inflación, lo hemos convertido en un bien de uso que se autodefiende de la inflación. ¿De acuerdo? Bien, entonces el ajuste por inflación impositivo luego de la ley 23.260 contuvo tanto el ajuste por inflación estático como el dinámico positivo y negativo como está vigente hoy en la ley del impuesto a las ganancias. Ahora, todo esto fue bastante criticado por la doctrina, por los próceres de aquella época. ¿Por qué? Porque ya la ley de sociedades, a partir del año 1983, y esto ha sido una reforma anterior al año 1985 de la ley 23.260, la ley de sociedades, por medio de la ley 22.903, repito, del año 83, ya había establecido el ajuste por el estado contable, el ajustado por inflación. No había otro estado contable que no fuera el ajustado por inflación. Bien, luego tenemos en el camino, estamos haciendo una evolución histórica de qué ha sucedido en materia de ajuste por inflación, la ley 24.073 del 13 de abril del 92, donde congeló el índice aplicable en 1. Esto significa que no existió ajuste por inflación impositivo para la ley de impuesto a las ganancias a partir de aquella época. ¿Qué es el fallo Candy y los 200 fallos posteriores que no se conocen tanto, pero que acompañaron a ese leading case Candy de la Corte Suprema de Justicia? Fue declarar inconstitucional el artículo 39 de la ley 24.073 del 92, que estableció en 1 el índice de ajuste por inflación, esto es, no existe el ajuste por inflación impositivo pérdidas para periodos en los cuales existió inflación y, por supuesto, se trató de contribuyentes que tenían una posición monetaria negativa, esto es, más activos monetarios que pasivos monetarios. Entonces, el posible ajuste por inflación impositivo que la ley 24.073 no le permitió efectuar, lo perjudicó porque de haberlo perfeccionado le hubiera generado ajuste por inflación impositivo perdidoso. Si te parece bien, Gabriel Badel, seguimos con la próxima filmina. Bien, vamos a tiempos más recientes.
La ley 27430 de diciembre de 2017 hizo suyo un reclamo de la sociedad y restableció el ajuste por inflación impositivo. ¿Para qué sujetos? Los de tercera categoría. Sujetos empresa, bien sean personas jurídicas o sujetos comerciales, ¿sí? Una explotación unipersonal, por ejemplo. ¿Para cuándo? A partir de ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018. ¿Bajo qué índice? El índice IPIM del INDEC, precios mayoristas del INDEC. Pero en tanto y en cuanto dispuso la ley, hubiera en los próximos 3 ejercicios, y me estoy situando en el 1/1/18, una inflación superior al 100%. Pero para no ir tan lejos, la ley estableció que si en cada uno de los 3 ejercicios iniciados a partir del 1/1/18 había una inflación que superara al tercio de ese 100%, o sea, 33% al cabo del primer año, un 66% al cabo del segundo y 100% al cabo del tercero, se despertaba el ajuste por la inflación impositivo. Un pequeño comentario. Tener más de un 66% de inflación al segundo año no significaba tener un 33 en el primero y un 33 en el segundo. ¿Por qué? Porque si hubiera habido una inflación del 26% en el segundo periodo y un 33 en el primero, o un 32,9 en el primero, ya seguramente, haciendo los cálculos, se superaba 1,33 por 1,26 y pico, ya se superaba el 66% de inflación en el segundo periodo. Pero bueno, esto forma parte del pasado. Seguimos, Gabriel Badel, por favor, con la próxima. Vamos a la ley 27468. Se sancionó la ley 27430. ¿Cuándo? En diciembre del 2017. En el 2018, lamentablemente, tuvimos bastante de este flagelo de la inflación. A septiembre del 2018, la inflación a nivel mayorista ya acumulaba un 66%. La inflación minorista era de un 32%, ¿verdad? ¿Y cuál era la hipótesis legal a partir del cual el umbral de inflación, cuál era el umbral a partir del cual se despertaba el ajuste por inflación impositivo? El 33%. ¿De qué tipo de inflación? De la mayorista. Entonces, el Estado dijo, albricias, se nos viene el ajuste por inflación impositivo, se va a caer la recaudación impositiva para aquellos contribuyentes que tengan un mayor activo monetario que un pasivo monetario al inicio. Es cierto, y vale la pena detenernos acá un minuto, que el ajuste por inflación impositivo no significa necesariamente un sacrificio de recaudación. En algunos pocos casos, digamos, estadísticamente ustedes quizá lo conozcan mejor que yo, pero digamos en un 15-20% de las empresas, el ajuste por inflación impositivo genera ganancia por inflación, en aquellos casos en los que el pasivo monetario es mayor que el activo monetario al inicio. Bien, entonces, repito, en septiembre de 2018, el Estado, frente a ese mare magnum de inflación, se dio cuenta que se venía el ajuste por inflación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En términos que todos vamos a entender, corrieron el arco. ¿Sí? Primero, ¿se acuerdan que yo dije 66% de inflación mayorista, 32% de inflación acumulada a septiembre? Entonces, como la mayorista era mayor a la minorista, vayamos, dijo el legislador, a modificar la ley y pongamos IPC en vez de IPIM. ¿Sí? Un problema menos. ¿Por qué? Porque da menos. Esa era la solución científica a este problema. Y segundo tema, si el 33% de inflación ya quedaba cortito, se modificó la ley y se puso como hipótesis, como umbral de inflación, a partir del cual,
se disparaba el ajuste por la inflación impositivo al 55%. O sea que pasamos del 33% de umbral al 55% de umbral para el primer ejercicio, ¿sí? Iniciado a partir del año 2018. Bien, si te parece bien, bueno, era 55, 30 y 15, totalizando 100, pero si te parece bien, Gabriel, vamos a la filmina siguiente. Bueno, esto es lo que hemos comentado, se reemplazó IPIM por IPC, ¿por qué? Porque daba menos, ¿sí? Y estas reformas eran aplicables, estábamos en el año 2018, recordemos que la ley 27468 es de un año más tarde que la ley 27430. La ley 27468 es del 4 de diciembre del 2018. Y la ley 27430 era de diciembre del 2017. O sea, la urgencia, la crisis económica no es nueva. Acá claramente estamos viendo un cambio de normativa tributaria al cabo de un año, ¿sí? En pos de que no se practicara el ajuste por la inflación impositivo. Gabriel, vayamos a la siguiente, por favor. Pero como diría el vendedor en un colectivo, esto no acaba aquí. El ajuste por la inflación impositivo, que de acuerdo a la ley 27430, podía impactar directamente, totalmente, en un solo ejercicio fiscal, la ley 27468 innovó y estableció que se iba a computar por tercios. O sea que si la diferencia de activos monetarios menos pasivos monetarios y el ajuste por inflación dinámico generaba una pérdida de 3 millones de pesos, esos 3 millones de pesos no se podía imputar en su totalidad a columna 1 en el primer ejercicio económico, sino que se podía computar en tercios. 1 millón en el primer año, otro millón en el segundo y otro millón en el tercero. Por supuesto, y esto para complicar un poco más la vida de aquellos que tenemos que revisar, bien sea que estemos del lado de los contribuyentes o de la administración fiscal, para revisar el ajuste por la inflación impositivo, esto trae más problemas, porque el ajuste por la inflación se computa, de acuerdo a la ley 27468, por tercios. O sea que la razonabilidad del patrimonio inicial y final, ¿verdad? En la foto inicial, más los posibles movimientos patrimoniales durante el ejercicio, eso no acaba en su análisis económico para determinar si el ajuste por inflación imputado a columna 1 o columna 2 es correcto. ¿Por qué? Porque se computa por tercios. Y ni hablemos si estamos en el segundo o tercer ejercicio. Porque del primer ejercicio, en el ejemplo de recién, mandaré un ajuste a columna 1 si es pérdida de 1 millón de pesos en el ejercicio 2. Pero en el ejercicio 2, además, tendré un tercio del ajuste por inflación impositivo de ese ejercicio. Y ese ajuste por inflación impositivo de ese segundo ejercicio puede ser pérdida o puede ser ganancia. Entonces, acá hay una mezcla de una pérdida proveniente del tercio del ajuste por inflación impositivo del ejercicio número 1 y de un tercio de ganancia por inflación impositiva del ejercicio número 2. Bien, y el cuento no termina aquí, porque nuevamente en el mes de diciembre tenemos Navidad y fin de año, pero además tenemos novedades legislativas y estamos acostumbrados los que nos dedicamos a impuestos. La ley 27541 del 23 de diciembre del año 2019, ya se estaba cayendo el año, estableció en su artículo 27 que el ajuste por inflación impositivo se computa por sextos para el ejercicio 2019 y siguientes. Entonces, tenemos
ajustes en la determinación impositiva que vienen del año 2018, que puede ser perdidoso, y computado 1/3. Y puede haber una pérdida o ganancia del ajuste por inflación impositivo del ejercicio 2019 que se computa en sexto, 1/6 del ajuste por inflación impositivo. Entonces, más complicación todavía. Imaginemos el caos en materia de control o de determinación que tendríamos en el ejercicio 2021-2022, cuando vamos a tener una mezcla total de ajuste por inflación impositivo computado en sextos, sin actualizar, además, provenientes de 5 años o 6 años atrás. Bueno, complicado. La vida de los que nos dedicamos a impuestos sin duda que es complicada. Bueno, pero también un tema es que estas cuotas del ajuste por inflación impositivo no son actualizables. Entonces, en un contexto donde hay inflación y donde todo augura, lamentablemente, que vamos a seguir teniendo inflación, que la cuota del ajuste por inflación impositivo no sea actualizable puede motivar actividad jurisdiccional. Puede que existan contribuyentes que litiguen por la actualización de las cuotas pendientes del ajuste por inflación impositivo perdidoso. Ahora, aprovecho la oportunidad. ¿Qué pasa si hay un contribuyente que practicó el ajuste por inflación impositivo y le daba ganancia? ¿Sí? Tenía pasivos al inicio, 100 millones de pesos, y créditos por 30 millones de pesos, créditos monetarios. La posición es negativa, 70 millones. Y la inflación fue en un año determinado del 50%. Este contribuyente tiene que mostrar, me olvido por un minuto para simplificar de los ajustes dinámicos, tiene que mostrar una ganancia de 35 millones de pesos y tributar el 35% antes o el 30% ahora de impuesto a las ganancias. Muy bien, pero si es ganancia y si la ley le permite o le obliga, mejor dicho, a computar la cuota del ajuste por inflación en tercios antes o en sextos ahora, ese contribuyente va a festejar, va a estar muy contento. Tiene un préstamo del Estado a tasa cero de interés porque tiene cuotas que le van a generar mayor ganancia impositiva y cuotas que no son actualizables. Entonces, la inflación va a carcomer esas 5 cuotas pendientes, estoy refiriéndome a la ley 27.541, que la ley permite computarlas en el futuro. Y bueno, y 5 años en la Argentina es muchísimo tiempo, como todos sabemos. Vamos a la próxima filmina, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a la ley 27.430, teníamos el primer ejercicio en el cual la hipótesis, el umbral, era del 33%, acumulado al segundo ejercicio 66,67%, y PIM, cláusula IPIM, precios mayoristas, y 100% para el tercero. Vamos a la filmina siguiente, por favor. La ley 27.468, recordamos, nos corrió el arco, nos corrió la hipótesis legal y dispuso que en vez del 33 tenía que cumplirse el 55% de inflación en el primer año. En vez de IPIM debía ser IPC. ¿Por qué? Porque daba menos. En el segundo ejercicio un 30 y en el tercero un 15. A propósito de esta divergencia de precios mayoristas y minoristas, digamos que todos sabemos que las curvas económicas tienden a igualarse en el tiempo. O sea que la mayor inflación mayorista que hubo en el año 2018, seguramente la cláusula IPC la recuperó o la va a recuperar en algún momento. Bien, sigamos con la filmina siguiente, por favor.
Bueno, este cuadro es bastante ilustrativo. Recordamos, la hipótesis de inflación, a partir de la cual se despierta la obligación de practicar el ajuste por inflación impositivo, es del 55%. Bien, ¿cuál fue la inflación del primer cierre de ejercicio por el cual tuvo vigencia la ley 27468? Diciembre de 2018, inflación 47,65. ¿Hay ajuste por inflación? No. Enero 2019, también menor al 55%. Febrero, 51%. No hay ajuste por inflación. Marzo 2019, 54,70 y pico por ciento. No hay ajuste por inflación impositivo. Le pegó en el palo, diría alguien que le gusta el fútbol. ¿Sí? Casi 55, pero no hay. Bueno, abril del 2019. No veo bien. A ver, lo tengo aquí, el cuadro. Bueno, no encuentro mi cuadro. Gabriel, vos, ¿qué dice abril? 55,80, superó la marca del 55%. Ahí está. Ah, claro. Como no lo vi destacado en rojo, esto me No está pintado de rojo, no está pintado de rojo. Exacto, bien. Entonces, en abril hemos superado el 55%, por lo tanto, por un cierre de ejercicio iniciado en mayo del año 2018 y cerrado en abril 2019, hay ajuste por inflación impositivo. Este cuadro, que lo hemos modificado junto a la gente del SEAT durante el día de hoy, tiene que destacarse en rojo ese renglón de abril 2019. Mayo 2019, 57,30, hay ajuste por inflación impositivo. Junio 2019, 55,72, hay ajuste por inflación impositivo. Julio 2019, que ahí está destacado en rojo, lo deberíamos pasar a negro, 54,36, creo ver, no hay ajuste por inflación impositivo. Agosto no hay ajuste por inflación. Septiembre no hay ajuste por inflación. Octubre, noviembre no hay ajuste por inflación impositivo. Diciembre de 2019 hay ajuste por inflación. No por el hecho de haber superado o no el 55%, sino porque estamos en el segundo cierre, cuya hipótesis legal o umbral era del 30%. Entonces, a partir de diciembre de 2019 en adelante, teniendo el umbral legal del 30%, hay ajuste por inflación impositivo. Bien, destaco una vez más, porque en general uno presume que la falta de ajuste por inflación impositivo perjudica al contribuyente. Esto no es tan así. Conozco, y más de un caso, donde mucha gente con un cierre agosto del 2019 estaba esperando ansiosamente que el INDEC diera lugar diera a publicidad el índice IPC de ese mes y se puso muy contenta que el índice de agosto acumulado por todo el ejercicio, desde septiembre de 2018 a agosto de 2019, no superara el 55%. ¿Por qué? Porque ese contribuyente hubiera merecido tener que tributar impuesto a las ganancias por el ajuste por inflación impositivo, ¿sí? Al tener una posición neta acreedora de mayores pasivos que activos monetarios al inicio. Estoy haciendo un análisis verbitatis causa, o digamos, breve. No estoy tomando en cuenta los ajustes dinámicos negativos y positivos. Entonces, nuevamente, no siempre significa una conveniencia, un perjuicio para el contribuyente que no exista ajuste por inflación impositivo.
Si te parece bien, Gabriel, vamos a la siguiente. Con respecto a una cuestión técnica, en algún momento, a propósito del 55% en el primer año y en el 30%, de inflación año por año, umbral a partir del cual corresponde practicar el ajuste por la inflación, alguien se preguntó lo siguiente, y esto motivó en el diálogo permanente que hay entre la FIP y las entidades profesionales, la siguiente pregunta. Muy bien, yo no superé, o el contribuyente tal no superó el 55%. Supongamos, como esos ejemplos que vimos en la filmina anterior, le pegaba en el palo, 54,3%, entonces no se superaba el 55%. Pero en el segundo ejercicio, supongamos que se tenía el 30,2% o algo por el estilo. La pregunta es, ¿el 55 tiene que acumularse al 30? Entonces tengo que tener una inflación acumulada del 85%, o es un análisis ejercicio por ejercicio, como si fuera por compartimento estanco, ¿sí? Entonces, ese fue el criterio que imperaba en el mercado y el criterio, perdón, que también adoptó el fisco en una segunda instancia. El análisis es periodo por periodo. Entonces, si en un primer periodo tuve el 54,3, pero en el segundo tengo 30,01, que supera a 30, hay ajuste por inflación impositivo en el segundo, no en el primero. Esto es compartimentos estancos, tengo que analizar cada uno por separado. Bien, vamos a la filmina siguiente, Gabriel, por favor. Gracias. Bien, vamos a hablar de algo que seguramente muchos de ustedes conocen, que es cómo se desarrolla el ajuste por inflación impositivo estático. En la filmina siguiente o en las filminas siguientes vamos a hablar del dinámico. El artículo 106 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado actual, dispone que al total, el inciso A, al total del activo según el balance comercial o en su caso impositivo, se le detraerán los siguientes conceptos. Primer punto importante, fíjense lo que dice la filmina, activo contable al inicio. La ley dispone al total del activo según el balance comercial. ¿Cuál es el balance comercial? El ajustado por inflación. Eso es lo que establece la ley de sociedades. Tengo que partir del activo ajustado por inflación o hasta, si es una empresa grande, del activo según normas NIF. ¿De acuerdo? No tengo que trabajar con balance histórico. Tengo que trabajar con el balance contable. Bien, ahora, ¿qué cosas hay que detraerle al activo total de la compañía al inicio? ¿Sí? Si estuviéramos trabajando con el ajuste por inflación del 2021, volvemos al ejemplo de hace una hora atrás, tendré que analizar el balance al 31 de diciembre del 2020. Balance comercial ajustado. ¿Qué hay que detraerle? Todos los activos no monetarios que se defienden por sí mismos de alguna manera de la inflación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el ajuste por inflación impositivo trabaja por diferencia de activos y de pasivos monetarios en el ajuste por inflación estático y luego toma en cuenta cómo se desarrollan los activos y pasivos monetarios durante el ejercicio N+1, el año 2021, como vamos a ver en las próximas filminas. Entonces, aquí ustedes ven en color rojo, hay que detraerle activos monetarios, artículo 106, inciso A,
¿Qué cosa, por ejemplo? Los inmuebles, los bienes muebles amortizables, ¿sí? Las maquinarias, las instalaciones, los escritorios. Un inmueble amortizable o no, puede ser un campo, puede ser un edificio, etcétera. Hay que quitarle también los rodados, los camiones, dentro de bienes muebles amortizables, las acciones de otras compañías. ¿Por qué? Porque las acciones, recordamos, se evalúan al costo. Entonces, vamos a ir matizando con pequeños ejemplos para comprender mejor la temática. Si la idea es generar montos correctos que generan pérdidas por inflación impositivas, si una compañía XX, nuestro ejemplo analizado, tiene acciones de ZZ, otra compañía del grupo, y las debe evaluar al costo, tanto al inicio del ejercicio como al cierre del ejercicio, estoy hablando de evaluación impositiva, no estoy hablando de evaluación contable. Si esas acciones valen 10 millones de pesos al inicio y valen 10 millones de pesos al cierre en términos impositivos, no puedo dejar dentro del activo monetario esas acciones. ¿Por qué? Porque estaría generando una pérdida por inflación impositiva. Y por supuesto que no es un objetivo del legislador, ni tampoco un objetivo de todos los que buscamos justicia tributaria. Bien, ahora, bienes de cambio. Los bienes de cambio no son activos que deban ser eliminados del activo computable. ¿Por qué? Porque los bienes de cambio, de acuerdo a las normas específicas de evaluación de bienes de cambio, se habrán de evaluar al cierre de ejercicio actualizados por inflación. Entonces, si los bienes de cambio al inicio valían 7 millones de pesos, y supongamos que no compro ni vendo nada, y al cierre de ejercicio, supongamos, valen 9 millones de pesos, impositivamente hablando, bueno, tengo que incluirlos dentro del activo computable que genera una pérdida por inflación impositiva, porque por otro lado voy a estar generando una ganancia por tenencia grabada en el impuesto a las ganancias. Bien, les quiero comentar lo siguiente. Con respecto a bienes de cambio, acá la ley del impuesto a las ganancias tiene un problema. ¿Cuál? Que si bien la afirmación que hemos hecho en materia de ajuste por inflación impositivo es válida y debe ser computado como un activo computable, la norma de evaluación de bienes de cambio de reventa establece la actualización de esa tenencia inicial, pero ese índice de inflación está congelado todavía. Por lo tanto, si una empresa tiene un inventario inicial idéntico al inventario final de 7 millones de pesos, no es verdad que al cierre ese inventario inicial impositivo de 7 millones valga esos 7 millones más la inflación, impositivamente hablando. Entonces, aquí el contribuyente tiene una ventaja impositiva porque la ley en materia de ajuste por inflación dispone que esos bienes de cambio son computables y no hay discusión alguna, genera una pérdida por inflación, pero no hay tal resultado por tenencia impositivo de ese inventario de bienes de cambio. ¿De acuerdo? Con respecto, bueno, vamos a tener otros casos controvertidos que luego vamos a comentar. Entonces, del activo total contable, tengo que eliminar los activos no computables, por supuesto, expresados en términos contables. Tengo que llevar todas las valuaciones a un monto de activos computables que ahí está destacado en celeste, pero en moneda impositiva, con valuaciones impositivas, ¿sí? Bien,
De ese monto de activos computables vamos a restar los pasivos computables que están previstos en la ley, en el artículo acá no corregí 95, debería ser el 106, porque 95 era el ordenamiento anterior. Y son los pasivos que están en la contabilidad, pero cuidado, tenemos que analizar bien cuáles son esos pasivos que están en la contabilidad. Porque, por ejemplo, quizás la empresa no consideró como pasivo los honorarios al directorio que vota la asamblea, que vota y que se paga y que deduce la compañía en diciembre de 2020 y que los vota en marzo del 2021. Bien, ese pasivo de honorarios al directorio deducible en el impuesto a las ganancias del 2020 es un pasivo computable para el ajuste por inflación impositivo. A esta altura del partido tengo que agregar algo más. Al momento de practicar el ajuste por inflación impositivo, tengo que tener varios elementos en la mesa. Primero, el balance contable, el que tengo, el ajustado por inflación. Segundo, debiéramos tener el balance histórico y la evaluación de los distintos bienes computables y no computables. Pero además, tanto, no importa de qué lado estemos, tenemos que tener los papeles de trabajo del impuesto a las ganancias del periodo fiscal anterior. ¿Por qué? Porque muchos aspectos que fueron deducidos en el ejercicio 2020 forman parte de los pasivos iniciales del ajuste por inflación estático para el ajuste por inflación impositivo del 2021. Y uno de los ejemplos es este: el honorario al directorio votado en marzo o abril del 2021 por 1 millón de pesos, que ha sido deducido en el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2020, pero que sin embargo no están en la contabilidad. El hecho de que no estén en la contabilidad no interesa. Deben ser computados en el ajuste por inflación impositivo como pasivo inicial. Y por lo tanto genera una ganancia, si tomamos en cuenta únicamente ese renglón, genera una ganancia en el ajuste por inflación impositivo. Bien. Vamos a tener pasivos computables, no computables. Por ejemplo, el honorario al directorio votado por la Asamblea de marzo o de abril de 2021, que no sea deducible en la declaración jurada del año 2020, no es pasivo al inicio. Ejemplo, la empresa, la sociedad anónima, votó 5 millones de pesos de honorarios al directorio, de los cuales son deducibles 3.200.000, el 25% de la utilidad contable neta del impuesto a las ganancias. El 1.800.000 pesos de diferencia no es honorario al directorio, es una retribución no computable para el director, es una especie de dividendo. Es cierto, se va a pagar. ¿Cuándo? Supongamos en abril del 2021. Entonces, aprovecho la oportunidad de haber avanzado. Ese monto de 1.800.000 pesos, que no ha sido deducido en la declaración jurada del periodo fiscal 2020, genera un ajuste por inflación dinámico positivo. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando, la empresa lo está pagando con dinero que, para simplificar, lo tenía como activo computable al 31 de diciembre del 2020. Entonces, hagamos un muy pequeño ejemplo para poder interpretar esto correctamente. Como activo contable al inicio, la empresa tiene 5 millones de pesos en una cuenta corriente bancaria, nada más. No tiene bienes de uso, no tiene bienes de cambio, no tiene marcas, nada. 5 millones de pesos en cuenta corriente. Pasivo tiene 3.200.000 pesos de honorarios al directorio, deducibles en el ejercicio 2020, que es pasivo, ¿sí?
esté o no esté en la contabilidad, es pasivo para el ajuste por inflación y positivo. Entonces, 5 millones de pesos de caja, 3.200.000 de pasivo computable para el API, ajuste por inflación y positivo estático. Pero estoy pagando 1.800.000 más. ¿Cuándo? En abril del 2021. Estoy distrayendo caja, estoy distrayendo activo monetario que tenía al inicio. En el activo contable al inicio había cuenta corriente por 5 millones de pesos. Entonces, tengo que practicar un ajuste por inflación impositivo dinámico positivo desde abril 2021, momento en que se paga, hasta diciembre 2021, cierre del nuevo ejercicio, por ese 1.800.000 pesos que no fue deducido en el ejercicio 2020 y que tampoco fue, por lo tanto, pasivo computable al inicio. No sé si me siguieron, espero que sea así. Bien, vayamos a la próxima filmina, por favor. Bien, esto es lo que hemos hablado antes. La evaluación que hemos hecho de los activos contables menos activos contables no computables, y lo mismo con los pasivos, tenemos que llevarlo a moneda impositiva. Si en la contabilidad aparece un inventario de bienes de cambio por 270 millones de pesos, pero el valor impositivo, y esto sucede mucho, por ejemplo, en las explotaciones ganaderas, es de 14.300.000, el valor es 14.300.000. No son esos 270 millones de pesos que aparecen en la contabilidad según balance ajustado por inflación. Sigamos, por favor. Bien, entonces, no sé si había una filmina anterior. No. Bien, entonces, vamos al ajuste por inflación dinámico. El ajuste por inflación dinámico positivo, el que genera ganancias por inflación, es conceptualmente toda aquella inversión o adquisición en bienes que se autodefienden de la inflación o que no genera rentas de fuente argentina. Este es un tema importante que vamos a analizar después. Entonces, volvemos al ejemplo anterior en forma parcial. Una empresa tiene 5 millones de pesos en una cuenta bancaria al inicio. No tiene pasivos, no votó honorarios de directorio, nada. Tiene plata, punto. Y patrimonio neto. La contrapartida es 5 millones de patrimonio neto. Teniendo 5 millones de pesos al inicio, tiene protección a la inflación en el ajuste por inflación y positivo estático por 5 millones. ¿De acuerdo? Pero esa empresa compra un camión o esa empresa compra un inmueble, ¿sí? Los inmuebles, los bienes muebles amortizables, están dentro de los puntos 1 a 10 del artículo 106 de la ley del impuesto a las ganancias, como ustedes lo ven ahí. Inmuebles, bienes muebles amortizables, inmateriales y acciones, etc. Entonces, tenemos una protección por inflación, voy despacio y perdón si voy lento, tenemos una protección por inflación de esos 5 millones que tengo al inicio. Si la inflación es del 50%, tengo 2,5 millones de pesos de pérdida por inflación. Pero esto no es tan así, porque en el mes de agosto del 2021, volvemos al ejemplo anterior para no complicarnos demasiado la vida, que ya a esta altura partido más de uno debe estar mareado. En el mes de agosto se compra un terreno, un bien de uso, o una inversión, o un camión, o un edificio, o una oficina.
ese bien se defiende de la inflación. Dejé de tener caja, ya no tengo ni un peso más. Invertí los 5 millones de pesos. Entonces, en un eje de tiempo tengo 5 millones de pesos de protección que van desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero en sentido contrario, así como un viento que viene en sentido contrario en los reportes meteorológicos, tengo una ganancia de un ajuste por inflación dinámico positivo proveniente de esa inversión en un bien que se autodefiende de la inflación desde agosto del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, ahí encontramos bien que el efecto del ajuste por inflación impositivo va a ser el neto del ajuste por inflación impositivo estático, que es la protección por todo el ejercicio económico, y por otro lado, un viento que viene en contra, y esta metáfora viene bien, que es la ganancia por inflación de ese ajuste por inflación dinámico positivo por haber invertido en un bien que se defiende de la inflación. Dejé de tener caja, por la cual perdía por inflación, y la empresa compró en agosto un bien que se autodefiende de la inflación. Por supuesto que este ejemplo ha sido demasiado sencillo. Seguramente la empresa desde enero hasta agosto invirtió ese dinero, lo tenía a plazo fijo en un banco. Entonces, tenemos una ganancia por intereses y por otro lado tenemos la protección del ajuste por inflación impositivo. Desde el día 1 de enero hasta el día 14 de agosto en que se compró ese bien mueble amortizable o inmueble. ¿De acuerdo? Y tenemos ajustes negativos, que es un ajuste dinámico negativo, que son las actualizaciones habidas por IPC desde el momento de la inversión hasta el cierre de ejercicio, cuando, por ejemplo, hacemos un aumento de capital y recibimos dinero. Entonces, una empresa que tiene un patrimonio neto de 5 millones de pesos recibe fondos frescos por 100 millones de pesos. Cuando en el mes de abril del año 2021. Entonces, desde abril 2021 hasta el cierre de ejercicio, yo tomé el ejemplo de diciembre, pero puede ser octubre, noviembre, cualquier otro. Desde abril 2021 hasta el 31 de diciembre, se recibió 100 millones de pesos de caja, y por supuesto que el agente económico no va a ser tan tonto de tener 100 millones de pesos en la cuenta corriente. ¿Sí? Con ese dinero va a colocarlos en el banco, va a generar intereses, o va a comprar bienes de uso, o va a invertirlos en capital de trabajo, o va a cancelar pasivos, etc. Entonces, se debe reconocer impositivamente ese ajuste dinámico negativo por ese incremento del capital de la compañía. Más que el reconocimiento del capital social inscrito en la IGJ, etcétera, lo que interesa es la inyección de fondos, la inyección de ese dinero que está susceptible de sufrir por la inflación. Y lo mismo cuando si una empresa tiene dinero en el exterior y lo trae al país, ahí también se genera un ajuste por inflación dinámico negativo, una pérdida. Sobre este tema de inversiones del exterior vamos a hablar después. Adelante, Gabriel, por favor. Temas controvertidos, cuestiones controvertidas. Primero, una sociedad anónima tiene obligaciones negociables en pesos o dólares. Esa tenencia de obligaciones negociables al inicio, estamos hablando del API estático. ¿Es un activo computable? Por supuesto que sí. Las obligaciones negociables, coticen o no coticen en bolsa, tienen que evaluarse a valor de cotización en el primer caso, o al valor de la ON con más sus intereses
bien sea en pesos o en dólares. Y si son en dólares, tiene que evaluarse al cierre, estamos en el artículo 107 de la ley del impuesto a las ganancias, tiene que evaluarse a valor de cotización del dólar, Banco Nación Argentina, tipo comprador. Entonces, como ustedes muy bien pueden reconocer, la tenencia de una ON genera ganancia por tenencia. Si una empresa tenía $1.000.000 en una ON, dejando de lado el tema de la paridad de una ON del emisor, supongamos que sea el 100%. Bueno, al inicio el dólar valía 59 pesos con 60, hoy vale 70 y no sabemos cuánto va a valer al 31 de diciembre de este año, ¿sí? Entonces, rápidamente podemos inferir que una ON en pesos que devenga intereses o una ON en dólares que además de diferencia de cambio genera intereses, debe tener una contrapartida en el ajuste por inflación impositivo como activo computable en el API estático. Con respecto a las inversiones financieras en el exterior, acá la cuestión es más controvertida, más complicada. El artículo 106.a, inciso A, punto 8, sí, dispone que hay que excluir a las inversiones financieras en el exterior. Entonces, un ejemplo. Una sociedad anónima tiene una cuenta bancaria en el exterior con $500.000. La tiene como ahorro, lo tiene como posibilidad para pagar dividendos a los accionistas o para pagarla a un proveedor. Dejemos de lado todos los temas cambiarios y el mercado único libre de cambios. La empresa tiene inversiones en el exterior. Bien, esa inversión financiera en el exterior ¿genera rentas? Y sí, genera rentas de fuente extranjera, que pueden ser intereses, que pueden ser diferencias de cambio, ¿sí? Entonces, ¿por qué la ley del impuesto a las ganancias en el artículo 106, inciso A, punto 8, excluye de la protección del ajuste por inflación impositivo a las inversiones financieras en el exterior? Esto no tiene mayor sentido. El único sentido que tiene es analizar el calendario. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Esta ley del ajuste por inflación impositivo viene del año 1978, la ley 21894, periodo en el cual las rentas financieras del exterior no estaban grabadas. Las rentas del exterior están grabadas en la Argentina a partir de la ley 24073 del año 92, yo diría con mayor claridad a partir de la ley 25063 del año 1998, 20 años después que se estableciera el ajuste por inflación impositivo. Entonces, es por ello que las inversiones financieras en el exterior no son activos computables. Ahora, tengamos cuidado. El artículo 155 de la ley del impuesto a las ganancias vigente, antes era el 158 en el anterior texto ordenado, tiene 3 párrafos. El primer párrafo del artículo 158 de la ley dispone lo que se llama el criterio de la moneda dura. Si una empresa tiene una inversión financiera, supongamos que suscribió una nota emitida por el gobierno de Canadá, cuando el dólar valía 40 pesos y hoy vale 70, y hoy la vende y pagó $100 y hoy vale 103, debe tributar impuesto a las ganancias únicamente por $3 valuados a 70, ¿sí? O sea que la diferencia de cambio
que hubo entre 40, momento de la compra, y momento de la venta, 70, no está agravada. Esto lo dispone, repito, el artículo 158, primer párrafo de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Y esto es válido para personas humanas como para personas jurídicas, ¿sí? Entonces, no se graban las diferencias de cambio. El segundo párrafo de ese artículo 158 dispone que si en vez de tener una inversión financiera, la compañía tiene un crédito que genera intereses, esos intereses sí están grabados. Por ejemplo, una compañía tiene un inmueble o tenía un inmueble, lo vendió y va a cobrar el saldo de precio a lo largo de 5 años con una tasa de interés del 4% anual. Bien, esa renta de ese interés está grabada en el impuesto a las ganancias, repito, artículo 158, segundo párrafo de la ley. Entonces, en este sentido, ese crédito en el exterior debería sí estar protegido en el ajuste por inflación impositivo estático. Otro ejemplo, tercer párrafo del artículo 158. Dispone la ley que si una compañía tiene una cuenta corriente en el exterior, volvemos al ejemplo del exterior, en el ejemplo anterior, de $500.000, y los tiene en cuenta corriente, no genera ni un centavo de interés, no paga dividendos, no le paga a proveedores, nada, los tiene durmiendo, entre comillas, y quizás tenga que pagar algún gasto por el mantenimiento de esa cuenta corriente. ¿Qué dispone el artículo 158, tercer párrafo? Que recién cuando la compañía traiga esos fondos o disponga de esos fondos, invirtiéndolos en un plazo fijo, comprando acciones del exterior o comprando un inmueble en el exterior o pagándole a un proveedor, recién cuando exista una disposición de esos fondos, debe reconocer las diferencias de cambio. Entonces, quizás esos $500.000 provenían de un dólar de 20 pesos y hoy está a 70, y no importa, hasta el momento en que no se disponen de esos fondos, no hay por qué tributar impuesto a las ganancias. Ahora, si hoy se dispusieran de esos fondos y el dólar vale 70 pesos según el Banco Nación Argentina, la compañía va a tener que reconocer la totalidad de la diferencia de cambio, es decir, los 50 pesos habidos desde el momento de la inversión a hoy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para ponerle un final a este punto 2 de cuestiones controvertidas, hay casos en que tener inversiones financieras en el exterior merecerían que el reconocimiento de los activos en el ajuste por inflación impositivo estático. Entonces, y hay otros casos en que no. Hay que analizarlo uno a uno, artesanalmente. Seguimos. Vamos al punto de cuotas partes de fondos comunes de inversión. Las cuotas partes de fondos comunes de inversión que pone la ley en el artículo 106, que no son computables en el ajuste por inflación impositivo. ¿Por qué? Porque se evalúan al costo. Entonces, si yo evalúo al costo, no tengo por qué generar una pérdida en el ajuste por inflación impositivo estático. Muy bien. Pero ¿qué pasa si rescato esas cuotas de fondo común de inversión en el mes de abril del 2021? Ahí la ley dispone que esa inversión pasa a ser computable por el valor impositivo que tenía al inicio del ejercicio. Entonces, como seguramente desde enero hasta abril el valor de
esa cuota parte de ese fondo común de inversión subió, entonces tengo una protección por inflación. Tengo una protección en el ajuste por inflación impositivo. Otro caso vinculado a cuotas partes de fondos comunes de inversión. La ley dispone en el artículo 106.b, vinculado al ajuste por inflación impositivo dinámico, que la inversión en cuotas partes de fondos comunes de inversión debe generar un ajuste por inflación dinámico positivo. ¿Por qué? Porque la empresa está adquiriendo algo que está autodefendido de la inflación. Pero cuidado, debo tener esas cuotas partes del Fondo Común de Inversión al cierre del ejercicio. Si la empresa suscribió cuotas partes en abril y las vendió, las rescató en el mes de agosto, 4 meses más tarde, no tiene por qué generar un ajuste por inflación dinámico positivo. ¿De acuerdo? Vamos al punto siguiente. Impuesto a la ganancia mínima presunta, el excedente computable contra el impuesto a las ganancias. Hacemos un poco de historia. El IGMP se pagaba cuando había pérdidas impositivas, digamos, el IGMP, el 1% del activo excedía al impuesto a las ganancias del ejercicio. Entonces nos preguntamos, ¿ese IGMP, que es un crédito aplicable contra el impuesto a las ganancias, es computable? Yo diría que sí, lo es. Pese a que el artículo 106 de la ley dispone que en el punto A16 que los anticipos, retenciones y pagos a cuenta de impuestos y gastos no deducibles no son computables. ¿El IGMP es deducible? No. Bien, pero es un crédito para mi punto de vista y por lo tanto, crédito computable contra el impuesto a las ganancias, por lo tanto, aún tratándose de un pago a cuenta, debe ser computable en el API estático que estamos trabajando. Vamos al punto siguiente, saldos a favor en el IVA, bien sean técnicos, de libre disponibilidad, originados en exportaciones, etc. La ley, como hemos dicho recién, establece que los saldos a favor, no habla de saldos a favor, habla de anticipos, retenciones, pagos a cuenta de impuestos y gastos no deducibles. ¿El IVA es deducible? No, no es un gasto deducible. ¿Y el saldo a favor? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál era el tratamiento en ganancia mínima presunta de un saldo a favor técnico en el IVA? Era no computable, ¿sí? Lo reconoció el fisco en una resolución SDG-TLI, la 1 del 2017. Antes de ello, teníamos un fallo del Tribunal Fiscal que era la causa Gypsy Traslados Marinos. Por otro lado, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Álcalis de la Patagonia del año 1986, en el cual sostuvo que el saldo a favor en el IVA no era un crédito, porque no era de disponibilidad, como es un saldo a favor del segundo párrafo de la ley, ¿sí? De libre disponibilidad, era de disponibilidad restringida. Bien, entonces, el saldo a favor en el IVA, yo diría, es computable, no hay que darle importancia al fallo Álcalis de la Patagonia. Hay un dictamen de la AFIP, el 7 del año 81, donde tajantemente dispone que es computable el saldo a favor en el IVA como crédito en el ajuste por la inflación impositivo. Lo mismo con respecto al punto 6, saldos a favor en ganancias provenientes de anticipos, retenciones, etc. La instrucción 236 del año 78 entiende
quizás excediendo a lo que dispone la ley, que el saldo a favor en el impuesto a las ganancias es un activo computable en el ajuste por inflación estático que estamos analizando. Vamos a la filmina siguiente, por favor. Crédito o pasivo por impuesto diferido. Bueno, esto que fue analizado para ganancia mínima presunta, tiene el mismo tratamiento para el ajuste por inflación impositivo. Si tenemos un crédito por impuesto diferido, no es un activo computable para mi criterio, no es dinero. Y acá estamos midiendo la tenencia de dinero que está sufriendo por la inflación. Un crédito por impuesto diferido que sufre por la inflación, pero que las normas profesionales nos obligan a contabilizar, no es dinero que esté sufriendo frente al impacto de la inflación, lo mismo el pasivo. El tema de las criptomonedas tiene un capítulo especial, porque si bien no está tratado en materia del activo computable, sí está tratado en el artículo 107 que habla de evaluación y dispone que se debe evaluar a cotización, al cierre. Si se evalúa al cierre, no me cabe la menor duda de que debe ser computado en el ajuste por inflación impositivo estático al inicio. Señas recibidas que congelan precio. Las normas del ajuste por la inflación disponen que hay que contemplar la actualización de esa seña recibida que congela precio al cierre de cada ejercicio y además, cuando se produzca la venta, vamos a tener que volver a actualizar esa seña actualizada hasta el momento de la venta. Dividendos fijos en el ajuste por inflación impositivo. Bien, toda vez que sale dinero de la compañía, debe generarse un impacto en el ajuste por la inflación. Bien sea que sea un dividendo votado por la Asamblea o que sea un dividendo ficto previsto en la ley del impuesto a las ganancias por retiros de fondos de accionistas o de socios. Vamos al punto siguiente. Dividendos votados por la Asamblea en un ejercicio, pero pagados en el siguiente. ¿Es pasivo en el estático? ¿Genera ajuste dinámico? Bien. Si es pasivo en el inicio, ya está generando ganancia por inflación impositiva. Por lo tanto, no debe generar ajuste dinámico en el API dinámico. Recuerden que hay normas de la IGJ, hay normas de la Comisión Nacional de Valores que obligan a las sociedades a pagar los dividendos en determinado momento, no en cualquier momento. Valuación de bienes de cambio, lo mismo, ya lo hemos comentado, perdón, no es lo mismo, ya lo hemos comentado, debe computarse como activo al inicio en el API estático. ¿Por qué? Porque en general se evalúan al cierre en moneda actualizada. Y los últimos dos puntos los vamos a desarrollar en otra oportunidad. Acá me están pasando mensajes de que debiera ir terminando. Esta charla de 45 minutos ya lleva 1 hora con 43. Y este tema, si les parece bien, lo analizaremos en otra oportunidad o en las preguntas que ustedes formulen por chat y que responderemos quizás en la semana. Y por último, la filmina final, siendo viernes ya tarde. Muchísimas gracias. Fue un gusto compartir estas casi 2 horas con ustedes. Me siento realmente muy cómodo con ustedes, gente amiga, que conozco de hace tantos años, como dijo Guillermo, como sostuvo Gabriel, Horacio. Así que sinceramente no dudé ni un minuto en responder afirmativamente a esta honorable invitación. Gracias por todo. Mario, muchísimas gracias, ha sido excelente, muy clara tu exposición, no queremos abusarnos más de tu tiempo. Tenemos algunas preguntas para hacer, pero tal vez podríamos hacer una nueva convocatoria con algún tema particular. Yo lo que les propongo es a toda la audiencia que ahora escaneen este código que está acá en pantalla, lo pueden hacer con su teléfono celular, con la cámara,
y ahí pueden dejarnos sus datos y van a contactarse con Guillermo Seyajian, que es el secretario del SEAT, y si tienen alguna pregunta específica pueden hacerla por mail y con gusto lo responderemos, ¿sí? En este código QR van a contestar una encuesta, pero además pueden pedir el certificado de participación a esta charla. Horacio, ¿querés saludar a nuestro invitado? Sí, Mario, realmente muchísimas gracias. Es un tema muy arduo, es un tema complejo. Lo has abordado con una extensión realmente con mucha profundidad. Obviamente no lo podemos agotar en una sola jornada. Por eso me parece bueno que a partir de las preguntas y obviamente alguna otra posibilidad de que vos vuelvas a estar en otra jornada como esta. La verdad que la gente espero que le haya sacado provecho a tu esfuerzo, que realmente ha sido una disertación muy profunda, muy larga, muy completa, pero claramente es un tema que no se agota en una reunión sola. Así que contamos con tu buena voluntad y con tus ganas de ayudarnos. Así que, bueno, a futuro esperamos con ganas volver a tenerte con nosotros. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo nuevamente. Gracias, Mario. Realmente muy buena la... Bueno, me olvidé de saludarlo, perdón, un comentario. No, realmente me olvidé de saludarte, Daniel. Sí, no. Te escucho. Adelante. Bueno, lo que te decía que realmente... No, bueno, siempre, me olvidé de saludarlo al otro Gabriel. Bueno, está bien. Bueno, entonces damos por finalizada la charla del día de hoy. Los esperamos el próximo viernes, que vamos a estar hablando ya sobre el teletrabajo en esta época pandemia y de pospandemia, un tema que nos interesa muchísimo a todos y queremos abordarlo desde lo que es la administración tributaria. Bueno, sin más, damos por finalizada la reunión. Agradecemos de nuevo, Mario, gracias a mis compañeros por estar acá y por este tiempo que dedicamos como siempre. Gracias por todo y nos vemos el próximo viernes. Adiós.